El sol de la tarde caía suavemente sobre el parque principal de Fort Collins, Colorado. Era un día tranquilo, con niños jugando en el césped, familias disfrutando de un picnic y corredores siguiendo el sendero que bordeaba el lago. Las hojas de los robles más altos se mecían con la brisa ligera, proyectando sombras danzantes en los senderos de piedra. Entre ese escenario idílico, una mujer estaba sentada en una banca de madera, disfrutando de un libro de tapa dura que descansaba sobre su regazo. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Camille Johnson, una abogada de renombre en la ciudad, había decidido tomarse un respiro de su agotadora agenda. La vida en los tribunales podía ser frenética y encontrar momentos de paz como aquel era un lujo que rara vez podía permitirse. Sus dedos pasaban suavemente las páginas mientras sus ojos recorrían cada línea con atención. Era su refugio, su forma de desconectarse del estrés constante que conllevaba su profesión. Sin embargo, en cuestión de minutos, la tranquilidad del parque se rompería de forma abrupta. Un estruendoso chirrido de neumáticos contra el pavimento alertó a varias personas en los alrededores. Un patrullero de la policía se detuvo de golpe cerca de la acera, llamando la atención de algunos curiosos. Las puertas del auto se abrieron casi de inmediato y dos oficiales descendieron con pasos firmes y rostros serios. Había algo en su manera de caminar, en su actitud de autoridad inflexible que hizo que Camille levantara la vista de su libro con una ligera sensación de inquietud. Su intuición rara vez fallaba. Los agentes no tardaron en fijar su mirada en ella. Se movieron con determinación, ignorando por completo a los demás presentes en el parque. La escena fue sutil, pero inconfundible. Camille, una mujer negra, sentada sola en un espacio público, se había convertido en su objetivo. Uno de los oficiales, un hombre de complexión robusta, con el uniforme perfectamente planchado y el cinturón de servicio bien ajustado, fue el primero en hablar. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», preguntó con un tono de voz que parecía más una orden que una petición. Camille cerró el libro lentamente y levantó la vista. Su expresión permaneció serena, pero en su interior sintió una punzada de molestia. No era la primera vez que vivía una situación como esta, y sospechaba que no sería la última. «Por supuesto, oficial», respondió con cortesía, aunque su mirada reflejaba una mezcla de curiosidad y precaución. El segundo agente, un hombre, más joven pero con una actitud igual de autoritaria, se acercó un paso más. Su tono era más cortante, casi impaciente. «Recibimos un aviso sobre actividad sospechosa en esta zona», dijo, cruzándose de brazos. «¿Le importaría decirnos qué está haciendo aquí?». Camille frunció ligeramente el ceño, intentando procesar la acusación implícita. ¿Actividad sospechosa? ¿Desde cuándo leer un libro en un parque se consideraba algo sospechoso? Su mente, entrenada para diseccionar palabras y cuestionar argumentos, no tardó en detectar la falta de fundamento en la afirmación del oficial. «Estoy leyendo», dijo con calma, levantando el libro para mostrárselo. Eso es todo, pero su respuesta no pareció satisfacerlos. Sus miradas seguían cargadas de desconfianza. Uno de ellos le lanzó una inspección de arriba abajo, como si esperara encontrar algo que justificara su intervención. «Necesitamos ver su identificación», ordenó el primer oficial. Camille sintió como su pulso se aceleraba levemente. Sabía exactamente a dónde iba esto. No era un procedimiento estándar. No había ninguna razón legítima para pedirle su identificación, más allá de la sospecha infundada que se cernía sobre ella por el simple hecho de estar allí. Lo había visto demasiadas veces antes, pero
Enfrentarse a la autoridad en un espacio público requería una estrategia cuidadosa. ¿Puedo saber la razón?, preguntó, manteniendo su tono neutral. Es solo rutina, respondió el segundo oficial, aunque su actitud dejaba claro que aquello estaba lejos de ser algo rutinario. Un pequeño grupo de personas comenzaba a prestar atención a la escena. No era una multitud, pero los murmullos entre los presentes eran inconfundibles. Algunos miraban con incomodidad, otros con abierta curiosidad. Camille percibió la creciente tensión en el aire, pero no tenía intención de ceder tan fácilmente. Suspiró y sacó su billetera con movimientos pausados. Sabía que cualquier gesto malinterpretado podía escalar la situación. Les entregó su identificación sin apartar la mirada de los agentes. Ayuda a que nuestro canal crezca. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para estar al tanto de los próximos contenidos. Y queremos saber desde dónde nos estás viendo. Comenta aquí abajo. El oficial que la tomó la inspeccionó con un detenimiento innecesario, como si esperara encontrar algo que justificara su insistencia. Camille Johnson, leyó en voz alta, con un leve tono de burla. ¿Cuál es su propósito aquí, señorita Johnson? Camille cerró los ojos por un segundo antes de responder. Vivo en esta ciudad. Vine al parque a leer. ¿Es un problema? Su voz era firme, pero no desafiante. El oficial le devolvió su identificación con una mueca apenas perceptible. Ya veremos. No se movieron. Seguían ahí, observándola, como si esperaran que hiciera algo fuera de lugar. El acoso sutil, pero constante. ¿Siempre lleva un libro tan grande con usted?, soltó el segundo oficial con una sonrisa socarrona. Camille sintió una punzada, de enojo, pero lo ocultó bien. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Depende del día, respondió sin emoción. El oficial dio un paso más hacia ella. ¿Está aquí sola o está esperando a alguien?, preguntó, su mano descansando casualmente sobre el cinturón cerca del arma. Ese pequeño gesto lo decía todo, una advertencia disfrazada de simple costumbre. En la mente de Camille, miles de argumentos legales pasaban en un instante. Sabía que no tenía la obligación de responder más preguntas, sabía que no estaba haciendo nada malo, sabía que ellos lo sabían, pero aún así, las probabilidades nunca estaban a su favor en estas situaciones. No responderé más preguntas a menos que me digan de qué se me acusa, dijo finalmente, su voz más dura ahora. Fue en ese momento cuando el ambiente cambió, por completo. El primer oficial dio un paso adelante, su postura repentinamente tensa. «No se ponga lista con nosotros», soltó, su tono más agresivo. «Estamos haciendo nuestro trabajo». Camille mantuvo su expresión impasible. «Y yo conozco la ley», replicó con firmeza. «Sentarse en un parque público no es un crimen». Pero el oficial ya no estaba interesado en explicaciones. Su mano se cerró en torno a la muñeca de Camille. «Está resistiendo», dijo en voz alta, como si estuviera actuando para los espectadores. «¿Qué?». Camille apenas pudo reaccionar antes de sentir el frío del metal de las esposas contra su piel. «¿Qué están haciendo?». El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor. Alguien sacó un teléfono y empezó a grabar. «Ella no está haciendo nada», gritó una mujer desde el otro lado del parque. Pero los oficiales ignoraron las protestas. Con manos firmes, obligaron a Camille a caminar hacia la patrulla. Mientras la subían al auto, sus ojos se cruzaron con los de una joven que sostenía su teléfono en alto, grabando cada segundo. Y en ese momento, Camille supo que esta historia no terminaría aquí. Esto apenas estaba comenzando. El interior de la patrulla olía a cuero y metal caliente. Camille se sentó en el asiento trasero, con las muñecas apretadas por las esposas, sintiendo cómo el frío del metal mordía su piel.
respiró hondo, obligándose a mantener la calma. No mostraría miedo, no les daría ese placer. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Los oficiales cerraron las puertas de golpe y sin decir una palabra arrancaron el vehículo. A través de la ventanilla, Camille vio a la pequeña multitud que se había reunido en el parque. Varias personas aún sostenían sus teléfonos, grabando. Eso era bueno. En este mundo, la verdad muchas veces no importaba si no había pruebas. Pero incluso con las cámaras encendidas, Camille sabía que enfrentarse al sistema era una batalla cuesta arriba. Había pasado años defendiendo casos similares, luchando en los tribunales por personas que habían sido detenidas bajo pretextos absurdos. Ahora ella era la acusada. La ironía no pasaba desapercibida. El patrullero avanzó por las calles de Fort Collins con las sirenas apagadas. Ni siquiera se molestaban en fingir que esto era una emergencia. Solo era otra detención más para ellos. Para Camille, en cambio, era una violación de sus derechos. «Espero que disfrute el paseo, señorita Johnson», dijo el oficial Carter desde el asiento del copiloto, su tono impregnado de burla. «Parece que no le gustó mucho nuestro procedimiento». Camille mantuvo la mirada fija en la ventana, negándose a caer en su juego. «No se preocupen», respondió con voz firme. «Nos volveremos a ver muy pronto». En la corte, el oficial Reynolds, quien conducía, soltó una carcajada seca. «Eso, si encuentras un buen abogado, ¿no?» Camille apretó los dientes, pero no dijo nada más. Sabía que cualquier palabra adicional sería usada en su contra. Que hablaran, que se burlaran. La justicia tenía una forma de equilibrar las cosas, y ella se aseguraría de que así fuera. Al llegar a la estación de policía, la bajaron de la patrulla sin ceremonias. El edificio tenía un aire impersonal, con paredes de hormigón y luces frías que parpadeaban en el techo. El pasillo de ingreso olía a café rancio y papel viejo, y el sonido de teclados y radios de comunicación llenaba el aire con una cacofonía incesante. «Ficha a la detenida», ordenó Carter a un joven oficial que estaba detrás del mostrador. Camille sintió cómo la indignación le quemaba en el pecho, pero respiró profundamente. Tranquila, cada minuto que pasaba era un paso más hacia la verdad. El proceso fue humillante. Primero le quitaron su bolso y sus pertenencias. Luego la hicieron pararse contra una pared con una medida de altura mientras tomaban su foto. El flash de la cámara explotó en su rostro, una imagen que nunca debería haber existido. Finalmente, la llevaron a un pequeño cubículo donde le tomaron las huellas dactilares, presionando cada uno de sus dedos contra el papel, como si fuera una criminal peligrosa. «Disfrute su estadía», murmuró Carter mientras cerraba la celda con un sonido metálico. Camille se sentó en el frío banco de concreto, cerrando los ojos por un momento. Esto no estaba pasando, y sin embargo, lo estaba. ¿Cuántas veces había escuchado historias como esta en su carrera? ¿Cuántas veces había luchado para defender a otros en situaciones similares? Ahora, ella estaba al otro lado de la barrera. El tiempo en la celda se deslizó lentamente, como arena atrapada en un reloj roto. No tenía un reloj, pero intuía que habían pasado horas. Nadie le decía nada. Nadie le explicaba qué pasaría después. Otro método de desgaste psicológico, pero Camille no se rompería. Finalmente, una voz interrumpió sus pensamientos. «Señorita Johnson». Abrió los ojos y vio a un oficial joven de unos 20 y tantos años parado frente a la celda con un portapapeles en la mano. Su expresión no era de burla ni de hostilidad, si algo parecía nervioso. «La han acusado de resistencia al arresto y obstrucción a la justicia», dijo, leyendo del documento en su mano. Camille sintió que la indignación le subía por la garganta como un fuego incontrolable.
Resistencia. No me resistí en absoluto. El oficial evitó su mirada claramente incómodo. «Puede discutirlo en la corte», respondió sin emoción antes de dar media vuelta. Qué fácil era para ellos decirlo. Unas horas más tarde, una figura familiar apareció detrás de los barrotes de la celda. Marisa, su mejor amiga y colega, con el ceño fruncido y la mandíbula apretada. «Camille», exhaló con un suspiro de alivio. «¿Estás bien?» Camille se puso de pie, aliviada de ver un rostro amigo. «Estoy bien», respondió. «¿Tienes buenas noticias?» Marisa asintió con firmeza. «Te saqué bajo fianza. Pero Camille, esto no va a terminar aquí». Camille salió de la celda y se permitió respirar el aire fresco de la noche al salir de la comisaría. La luna iluminaba la ciudad con un resplandor pálido y el eco de sus propios pasos en la acera le recordaba la realidad de lo que acababa de vivir. Mientras caminaban hacia el coche de Marisa, Camille finalmente habló. «No pienso dejarlo pasar». Marisa la miró de reojo, ya conociendo la respuesta. «¿Qué tienes en mente?» Camille miró hacia la comisaría una última vez antes de subirse al auto. «Voy a demandarlos». El viaje de regreso a casa fue silencioso. Marisa mantenía ambas manos firmes en el volante, lanzando miradas furtivas a Camille, esperando a que hablara. Pero Camille estaba absorta en sus pensamientos, mirando por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los edificios y las calles vacías. Lo que había ocurrido no podía quedar impune. Finalmente, cuando Marisa giró en la avenida que llevaba al barrio de Camille, decidió romper el silencio. «El video de tu arresto ya está circulando en las redes sociales», dijo con voz firme. «La gente está indignada». Camille cerró los ojos por un momento. Eso era bueno. La visibilidad del caso significaba presión pública. Significaba que el departamento de policía no podría encubrirlo con una simple disculpa vacía. «Quiero verlo», dijo finalmente. Marisa estacionó frente al apartamento de Camille y sacó su teléfono. Abrió Twitter y buscó la publicación que ya tenía miles de compartidos. Camille tomó el teléfono y le dio play. El video comenzaba con ella sentada en la banca del parque, tranquila, con su libro en el regazo. Luego, los oficiales se acercaban. Con autoridad, su tono condescendiente, la insistencia en que presentara su identificación sin motivo alguno. Se veía claramente cómo, aunque Camille intentaba razonar con ellos, los oficiales aumentaban la tensión, hasta que, sin previo aviso, la esposaban alegando resistencia, una mentira descarada. Las imágenes eran contundentes, se veían los rostros de los testigos, algunos indignados, otros sorprendidos, y se escuchaban sus voces. «Esto no está bien. Ella no hizo nada. Está siendo arrestada por leer en un parque». Camille sintió su propia rabia aumentar con cada segundo del video. Esto no era solo un error, era un abuso de poder evidente. «Voy a demandarlos», repitió con más convicción que nunca, devolviendo el teléfono a Marisa. Marisa asintió con un gesto de orgullo. «Ya me adelanté y contacté a algunos colegas. Mañana tenemos una reunión con un equipo legal. Vamos a hacer esto bien». Camille inspiró profundamente. La lucha había comenzado, la presión aumentaba la mañana siguiente, la noticia de su arresto había escalado a los medios nacionales. Periódicos, noticieros y programas de debate discutían el caso con titulares como «Abogada arrestada sin motivo en un parque de Colorado». «Perfil racial o procedimiento rutinario», la polémica del caso Johnson, «Indignación tras video de detención injusta». Las redes sociales estaban encendidas. Personalidades influyentes, activistas y abogados compartían el video y condenaban la actuación de la policía. El hashtag «Justicia para Camille» era tendencia, pero Camille no se dejaba llevar por la emoción del momento. Sabía que las redes podían explotar con indignación un día y olvidarse al siguiente.
Lo que importaba era lo que harían dentro de 1900. La corte se reunió con un equipo de abogados en la oficina de Marisa. La sala de conferencias estaba llena. Especialistas en derechos civiles, expertos en demandas contra el Estado y un investigador privado que ya estaba recolectando información sobre los oficiales Carter y Reynolds. «Ya revisamos el caso», dijo uno de los abogados, un hombre de mediana edad con gafas gruesas. «Tenemos suficientes pruebas para demandar al Departamento de Policía por detención ilegal, abuso de autoridad y discriminación racial». Camila asintió, pero no dijo nada. Sabía que este caso podía tomar meses, incluso años. «También descubrimos algo más», agregó el investigador, un hombre flaco con una laptop abierta. «Carter y Reynolds han tenido múltiples quejas en su contra por incidentes similares. Ninguna ha llegado a juicio. Todas fueron desestimadas por falta de pruebas. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera». El estómago de Camille se revolvió. ¿Cuántas personas más habrían sufrido en silencio? «Esta vez no podrán esconderse», dijo Marisa, cruzándose de brazos. «Vamos a presionar con todo», agregó otro abogado. «Además de la demanda, y pediremos una investigación federal al departamento». Camille dejó la taza de café sobre la mesa. «Quiero que cada paso sea impecable. No les daremos ninguna excusa para desestimar este caso». El equipo asintió. La batalla legal estaba en marcha. Inesperada revelación. Pasaron varias semanas. Camille se concentró en su trabajo, pero cada día su caso tomaba más relevancia. La prensa seguía cubriendo la historia y cada vez más organizaciones de derechos civiles se involucraban. Entonces, un día, recibió una llamada que cambiaría todo. «Camille, necesito que vengas a la oficina ahora mismo», dijo Marisa con urgencia. Cuando llegó, Marisa y el investigador privado la estaban esperando con papeles esparcidos sobre la mesa. «Acaban de asignarte un caso nuevo», dijo Marisa. «Es una audiencia disciplinaria contra 2 oficiales acusados de uso excesivo de la fuerza». Camille frunció el ceño. «¿Y por qué es tan importante?». El investigador tomó un papel y se lo entregó. Camille leyó los nombres y su corazón dio un vuelco. Oficial Carter y oficial Reynolds, los mismos que la arrestaron. Por un momento, el mundo pareció detenerse. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró. Marisa la miró con seriedad. «Es el destino dándote una oportunidad». Camille se apoyó en la mesa tomando aire. Nunca había creído en el destino, pero esto parecía demasiado perfecto. «¿Vas a aceptar el caso?», preguntó el investigador. Camille levantó la mirada. No era venganza, era justicia. «Sí», respondió. «Voy a asegurarme de que enfrenten las consecuencias». El día de la audiencia disciplinaria llegó con una expectación inusual. En los pasillos del tribunal de Fort Collins se sentía un murmullo de anticipación. No era una audiencia cualquiera. Era un enfrentamiento directo entre la justicia y la impunidad. Los oficiales Carter y Reynolds llegaron temprano, vestidos con sus uniformes impecables, pero sin la confianza de siempre. Sabían que habían cometido un error. Camille, en cambio, se preparó meticulosamente. No era solo una audiencia, era una oportunidad única para demostrar que la justicia aún podía prevalecer en un sistema corrupto. Cuando la jueza entró en la sala, todos se pusieron de pie. Y entonces Carter y Reynolds la vieron. El color se drenó de sus rostros en un instante. Era ella, la mujer que habían esposado injustamente semanas atrás. Camille subió al estrado con un porte inquebrantable. Su toga negra caía con elegancia sobre sus hombros, y su expresión era serena, pero firme.
Miró a los acusados con la misma calma con la que los había enfrentado en el parque. Esta vez, sin embargo, la balanza del poder había cambiado. Se abre la audiencia disciplinaria contra los oficiales Carter y Reynolds. El fiscal se puso de pie, ajustando su corbata. Su señoría, en esta audiencia vamos a demostrar que los oficiales aquí presentes incurrieron en el uso excesivo de la fuerza y en la violación de derechos civiles de múltiples ciudadanos. Carter y Reynolds evitaban la mirada de Camille, con las manos cruzadas sobre la mesa. Sabían que estaban en problemas. El abogado defensor se levantó rápidamente. Su señoría, mis clientes han servido con honor y dedicación durante años. Las acusaciones en su contra son una exageración y se basan en testimonios poco fiables. Camille lo dejó hablar, pero su mirada no se inmutó. La audiencia comenzó con la presentación de pruebas. Lo que siguió fue una demolición completa de la defensa. Las pruebas que lo cambiaron todo. El fiscal comenzó mostrando grabaciones de los propios autos patrulla de los oficiales. En ellas, Carter y Reynolds podían verse abordando a distintos ciudadanos de manera agresiva sin justificación aparente. Se escuchaban frases como: «Míralo, tiene pinta de sospechoso. Si no fuera culpable, no actuaría así. Solo otro que cree que la ley no se le aplica». Cada video mostraba lo mismo. Interacciones teñidas de prejuicio y abuso de poder. El público en la sala comenzó a murmurar. La tensión era palpable. Carter tragó saliva. Sabía que esos videos eran condenatorios, pero eso no era todo. La fiscalía tenía otro as bajo la manga. «Ahora, su señoría, presentamos un testimonio clave», dijo el fiscal con una leve sonrisa. Se abrió la puerta lateral y entró una joven con el cabello rizado y una chaqueta de mezclilla. Camille la reconoció al instante. Era la mujer que había grabado su arresto en el parque. La joven subió al estrado y juró decir la verdad. «¿Puede contarle a la corte lo que presenció el día en que la señorita Johnson fue arrestada?» La joven asintió. «Estaba en el parque ese día. Vi cuando los oficiales se acercaron a ella sin motivo alguno. Vi cómo la trataron con arrogancia. Vi cómo la esposaron mientras ella solo pedía una explicación». El fiscal asintió. «¿En algún momento vio que la señorita Johnson resistiera el arresto?» «Jamás». El murmullo en la sala aumentó. Carter y Reynolds ya no podían ocultar su nerviosismo. Estaban perdiendo. El momento que nadie esperaba entonces llegó la parte más esperada. El interrogatorio a los oficiales. Carter fue el primero en tomar el estrado. Se veía incómodo, con el cuello de su camisa ajustado, como si le costara respirar. El fiscal se acercó, pausado, y le lanzó la primera pregunta. «Oficial Carter, cuando abordó a la señorita Johnson en el parque, ¿qué crimen estaba investigando?» Carter titubeó. «Habíamos recibido un reporte de actividad sospechosa». El fiscal levantó una ceja. «¿Quién hizo ese reporte?» Carter parpadeó. «No lo recuerdo». «Entonces, ¿usted y el oficial Reynolds actuaron sin evidencia real?» Carter no respondió. «Responda la pregunta, oficial». Sí, el impacto de esa respuesta fue inmediato. Camille miró a Carter con la misma expresión serena de siempre, pero sabía que en ese momento él entendió lo que había hecho. Reynolds no lo hizo mejor. Intentó justificar el arresto diciendo que Camille se negó a identificarse. «Entonces, ¿arrestaron a una mujer por estar sentada leyendo un libro?», preguntó el fiscal con incredulidad. Reynolds apretó la mandíbula. Parecía sospechosa. «¿Por qué?» «¿Por qué?», vaciló. «Porque estaba sola». El silencio en la sala fue atronador. El fiscal se giró hacia Camille y luego de nuevo hacia Reynolds. «Dígame, oficial, si una mujer blanca hubiera estado sentada sola en el parque, ¿habría actuado de la misma manera?» Reynolds se quedó sin palabras.
El veredicto, la audiencia se alargó varias horas más, pero el resultado ya estaba sellado. Cuando llegó el momento de deliberar, Camille inspiró profundamente y enderezó los papeles en su escritorio. Este era el momento. La corte ha revisado las pruebas y testimonios presentados, dijo con voz firme, y ha determinado que los oficiales Carter y Reynolds actuaron con negligencia, abuso de autoridad y discriminación racial. Los murmullos en la sala se intensificaron. En consecuencia, esta corte recomienda la suspensión inmediata de sus funciones y la apertura de una investigación interna en el departamento de policía. Reynolds se hundió en su asiento. Carter cerró los ojos con frustración. Camille los miró por última vez. Este tribunal ha tomado una decisión basada en hechos y en la ley. La justicia debe ser ciega, pero nunca indiferente. Golpeó su mazo. Audiencia cerrada. El eco del mazo aún resonaba en la sala del tribunal cuando las puertas se abrieron y la multitud comenzó a salir. La noticia de la sentencia de los oficiales Carter y Reynolds se extendió como fuego en un campo seco. Pero la historia no terminó ahí. Camille permaneció en su estrado por un momento más, observando cómo la gente salía en murmullos, algunos aliviados, otros aún procesando lo que acababan de presenciar. Sabía que su decisión marcaría un antes y un después. Los oficiales, ahora exagentes en licencia forzada, recogieron sus pertenencias y salieron sin levantar la cabeza. Carter, sin embargo, se detuvo un instante antes de cruzar la puerta. Miró a Camille, y por primera vez no había arrogancia en su rostro, sino resignación. «Su señoría», empezó a decir, pero las palabras murieron en su garganta. Camille no respondió. Las disculpas eran fáciles. Lo difícil era el cambio. Al salir del tribunal, un enjambre de periodistas aguardaba en las escalinatas. Micrófonos, luces y cámaras la rodearon de inmediato. «¡Jueza Johnson!», gritó un periodista. «¿Cómo se siente tras este veredicto? ¿Cree que este caso cambiará el sistema? ¿Teme represalias del departamento de policía?» Camille levantó una mano pidiendo silencio. «Esto no es sobre mí. Es sobre el derecho de todo ciudadano a ser tratado con dignidad, sin importar su color de piel, su género o su estatus social. El sistema no cambiará con un solo juicio, pero hoy dimos un paso hacia la dirección correcta. El estallido de flashes capturó el momento, pero en su interior Camille sabía que las cámaras se apagarían pronto. La verdadera batalla apenas comenzaba. Esa misma noche, las calles de Fort Collins se llenaron de conversaciones sobre el caso. En cafés, en casas y en reuniones comunitarias, la gente hablaba sobre la jueza que había enfrentado el abuso de poder desde adentro. En un pequeño centro comunitario, Camille fue recibida con una ovación. Había acudido allí sin esperar reconocimiento, pero la comunidad la veía como una heroína. «Gracias, Camille», dijo una anciana con los ojos humedecidos. «Lo que hiciste hoy nos dio esperanza». Un joven abogado levantó la voz desde el fondo de la sala. «Este juicio no puede quedarse solo en un castigo. Necesitamos reformas. Necesitamos asegurarnos de que más jueces, más policías y más ciudadanos luchen por lo mismo». Camille asintió. Él tenía razón. Así que cuando se subió al pequeño escenario, no habló del juicio, sino del futuro. «Este caso fue solo el principio», dijo con firmeza, «pero si queremos que haya un cambio real, tenemos que presionar para que se implementen nuevas políticas, nuevas leyes y nuevas formas de rendición de cuentas». El aplauso fue ensordecedor. La lucha no había terminado. Durante las siguientes semanas, el caso se convirtió en el centro de un debate nacional. Se realizaron entrevistas, debates en televisión y foros públicos donde la gente cuestionaba hasta qué punto el abuso policial estaba arraigado en el país.
Inspirada por el apoyo, Camille tomó acción. Se reunió con líderes locales para exigir una revisión de los protocolos policiales. Presionó por la implementación de cámaras corporales obligatorias para todos los agentes en patrulla. Colaboró con organizaciones de derechos civiles para crear un programa de formación para jueces y fiscales sobre prejuicio racial y equidad en la aplicación de la ley. Pero el mayor desafío aún estaba por venir: enfrentarse a los altos mandos del departamento de policía. La noche antes de su reunión con el alcalde y el jefe de policía, Camille repasaba sus notas en casa cuando recibió una llamada. «Camille, soy Marisa», dijo su amiga con tono de advertencia. «Hay rumores de que la policía va a hacerte la vida imposible después de esto». Camille exhaló lentamente. Sabía que este juicio no le había ganado aliados en el departamento. «Estoy lista», respondió sin titubeos. Al día siguiente, Camille entró en el ayuntamiento de Fort Collins y se dirigió a la sala de conferencias, donde la esperaban el alcalde David Holloway y el jefe de policía Richard Monroe. «Señorita Johnson», dijo el alcalde con una sonrisa tensa, «su caso ha causado bastante revuelo en la ciudad». «Espero que para bien», respondió Camille con calma. El jefe de policía se removió en su asiento. «Escuche, jueza», dijo Monroe con el ceño fruncido. «Nadie en el departamento quiere abuso de poder, pero tampoco queremos que nuestras fuerzas sean desmoralizadas por decisiones que parecen punitivas». Camille no parpadeó. «No estoy aquí para desmoralizar a nadie. Estoy aquí para asegurarme de que el uniforme de esta ciudad se use para proteger, no para intimidar». El alcalde intervino rápidamente tratando de calmar la tensión. «Camille, ¿qué propones?» Camille deslizó un documento por la mesa. «Aquí tienen 3 propuestas para iniciar una reforma en la policía de Fort Collins. Una formación obligatoria en sesgo racial y desescalada de conflictos. 2. Un comité de supervisión civil independiente para evaluar denuncias contra oficiales. 3. Sanciones más severas para oficiales que violen derechos civiles». El alcalde tomó el documento y lo leyó en silencio. El jefe de policía suspiró pesadamente, pero no objetó. Finalmente Holloway habló. «Esto va a ser difícil de implementar». Camille lo miró directo a los ojos. «El cambio siempre lo es. Pero es necesario». En los meses siguientes, la propuesta de Camille se convirtió en ley en Fort Collins. El comité de supervisión comenzó a funcionar y los entrenamientos obligatorios se implementaron en el departamento de policía. Los cambios no fueron instantáneos. La resistencia de algunos sectores fue feroz, pero la voluntad de la comunidad era más fuerte. El día que Carter y Reynolds intentaron recuperar sus puestos, la decisión fue clara. Su historial les impedía regresar. El sistema estaba cambiando. Camille, que una vez fue la víctima de una detención injusta, se convirtió en el motor del cambio. Mientras observaba la ciudad desde su despacho en el tribunal, pensó en lo lejos que había llegado. Había ganado mucho más que un juicio. Había demostrado que la justicia no era solo un ideal, era algo por lo que valía la pena luchar. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.